Hola, hola, gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal y vamos a dejar por aquí esta directa para que la escuchemos con mucha atención. Buenos días. Hoy me he despertado con cierto optimismo. Y yo no soy un hombre muy dado a los optimismos, porque siempre he tenido la capacidad de discernir. Y ustedes saben que estos tiempos, no son demasiada alegría para los seres humanos. La destrucción del ambiente por un lado, el desprecio del conocimiento por otro, eh, el cambio de era que trae desosiego y guerras, las separaciones de la familia, etcétera, son cosas que realmente a las personas conservadoras como yo, pues eso es un poco que lo aniquila bastante. De modo que yo no soy un hombre muy dado a los optimismos. Sin embargo, hoy me he despertado con cierto optimismo. Y es porque parece ser que la noche cubana, esa larga noche que Martí dijo que venía sobre Cuba cuando ya desde el año 1896 tuvo esa conferencia extraordinaria con Gómez y Maceo en la Mejorana, y se dio cuenta que el caudillismo y el militarismo, las dictaduras sobrevendrían sobre Cuba. Va a caer la noche sobre Cuba, dijo Martí al escuchar a Gómez y Maceo. A Gómez ya le había dicho que no se funda generar un pueblo como se manda a un campamento. Pero desgraciadamente vino la República y todo lo que había previsto José Martí se dio, lamentablemente. Por eso yo creo que él, más que ir a la muerte aquel día en su caballo blanco, os digo, ir al combate aquel día en su caballo blanco, yo creo que estaba dirigiéndose decepcionado a la muerte. Porque un hombre solo, un intelectual que nunca se había montado en un caballo, montado en un caballo blanco, con un traje negro, solo contra el ejército español, separado de la tropa, no podía ser más que un suicidio, decepcionado por los caudillos. Sin embargo, esa muerte de Martí, esa frase de Martí, no nos sirvió nunca a los cubanos para darnos cuenta de el daño atroz que le hacen los liderazgos individuales, los liderazgos personales, el caudillismo y el orden y mando Suscríbete a a los nuestro canal. pueblos. Porque los caudillos, los dictadores, por su concepción de dirigir un país, pues son realmente asesinos, que lo primero que hacen es cortarle la cabeza a cada ciudadano porque no dejan pensar a los otros. Ahí lo dice la propia mal llamada Constitución cubana, que el Partido Comunista es quien dirige y orienta a la sociedad, Estado y gobierno, como si realmente los ciudadanos no tuvieran derecho a utilizar su cabeza. Oh, qué alegría, Daniel Salcedo, uno de mis clientes. Uno de mis clientes era su hijo y su hija. Lo dimos todo por Daniel Salcedo, caramba, y lo sacamos de la cárcel. Y es muy agradecido, nunca nunca lo olvida. Bueno, lo cierto es que eh, hemos vivido siempre, día tras día,
en la dictadura. Nunca hemos vivido democracia realmente plena en Cuba. Pero yo me he levantado con cierta satisfacción. ¿Y saben por qué? Porque ustedes saben que Rusia ha invadido Ucrania y lleva 2 años y medio y creo que no ha podido tomar más de 400 kilómetros, a pesar de haberse autoproclamado como la más grande potencia militar del mundo, el más grande ejército del mundo. Nada de eso se ha visto. Pero lo realmente extraordinario es que ahora Ucrania invadió a Rusia. Le han dado su propia medicina. ¿Y saben qué? Ya los ucranianos han tomado 90 kilómetros en apenas 3 días. 2 años y medio ha pasado Rusia para poder tomar 400 kilómetros de Ucrania, y Ucrania en 3 días les ha tomado 90 kilómetros. Pero no solamente eso, el ejército ucraniano ha tomado una porción importante del territorio ruso, ha entrado a su frontera, le está pagando con su propia moneda y los rusos no han podido detenerlo, no han podido frenarlos. Y eso ha traído como consecuencia, según tuve información hoy, de personas que viven allá y que son graduados de las escuelas superiores de guerra de Rusia, que eso ha traído como consecuencia que ya que Putin ha estado apresando a grandes coroneles, tenientes coroneles y mayores del ejército. Y además Ucrania ha tomado una zona que está siendo muy habitada, y lo que imposibilita a Rusia incluso poder bombardear esa zona, porque estaría bombardeando a su propia población. Bonita gracia le hizo Zelensky a los rusos. Pero además, ellos se estaban preparando para negociaciones ahora, para noviembre, con el estímulo que le había dado Trump de que si tomaba el poder en 24 horas lograba la paz. Los rusos quizás que pensaban que iban a parar Suscríbete a nuestro canal. Su ofensiva militar, pero se pensaban quedar con los terrenos ya ocupados. Pero ahora esta situación de Zelensky, esta toma de Ucrania de territorio ruso, pues los ucranianos dirán, bueno, pues nosotros nos quedamos también con el territorio ruso que hemos ocupado. De modo que el desprestigio grande de Rusia es histórico. Gracias, Gloria María Rosales. Un abrazo. De modo que esto trae como consecuencia que Rusia también está siendo derrotada. Y está siendo derrotada porque ellos no se dan cuenta que se está viviendo una nueva era, la era de la revolución digital, donde el soberano son los ciudadanos, no los dictadores, donde el mundo está exigiendo una nueva sociabilidad, donde los ciudadanos sean la primera y última fuente de poder, y ellos no aceptan eso, porque los dictadores se consideran, y esa es la doctrina marxista-leninista, que la clase dirigente, la vanguardia, tiene el derecho de implantar la dictadura revolucionaria. Pues ya la humanidad no acepta eso, y la revolución digital pues le está impidiendo que ellos sigan con eso, porque la revolución digital ha empoderado a los individuos. De modo que Rusia tiene no solamente el pueblo ucraniano peleando por su dignidad, por su territorio, contra esa invasión cruel, inhumana, sino que ya le están ganando territorio
a los propios rusos, pero además la historia misma está venciendo a los rusos porque la concepción del mundo que ellos quieren imponer va contraria precisamente a lo que exige el desarrollo de la revolución digital, que son los valores de Occidente. De modo que esa guerra contra Occidente que ha proclamado Putin, que ha proclamado el castrismo y que ha proclamado también Nicolás Maduro, pues la están perdiendo porque además de perder Rusia, porque Rusia perdió realmente la guerra desde que se lanzó, porque el objetivo que ellos tenían de ocupar Kiev de un día para otro no les fue posible. Llevan 2 años y medio y no han podido tomarla. Eso es un fracaso desde el punto de vista estratégico, como es también un fracaso estratégico para Rusia, porque ellos decían que tenían que hacer ese operativo militar, esa misión militar en Ucrania para alejar la OTAN de su frontera. Y todo le ha salido por la culata porque entonces otros países que están en la frontera rusa se han unido a la OTAN, de modo que el objetivo estratégico por ese lado tampoco lo lograron, pero peor ahora, porque ahora están perdiendo territorio. Sin contar la cantidad de muertos, sin contar la cantidad de riqueza y destrucción, y por supuesto de descontentos que está creando en la sociedad rusa la acción militar de Putin. Ese propósito de conquistar Suscríbete a nuestro a canal. Occidente, que siempre ha sido un propósito del mundo oriental, y ustedes lo saben. Y ahí está en la historia las cruzadas. Porque el mundo occidental cree en la soberanía del individuo, porque Dios nos hizo su imagen y semejanza. Y eso se opone a la dictadura, a la concepción vertical de la sociedad, el Estado y el derecho que siempre ha existido en el mundo oriental.